Se reunían al aire libre, ahora que la temporada lo permitía, alrededor de una mesita de café bajo los árboles de la avenida Veneto. Llegaban primero los Groa, padre e hijo, y tanta era su soledad que aun estando tan cerca parecían estar muy lejos el uno del otro. Apenas se sentaban caían en un silencio olvidadizo que también los alejaba de todo, por lo que si algo caía por casualidad bajo su vista, debían entrecerrar un poco los párpados para mirarlo. Al final venían los otros dos, Filipo y Carlo. Filipo era viudo desde hacía 5 meses. Carlo, soltero. Mariano Groa estaba separado de su esposa desde hacía aproximadamente 1 año y se había quedado con su único hijo, Marco, ya estudiante de secundaria, delgado, todo nariz, con ojillos hundidos y un poco sospechosos. Alrededor de la mesa, después de intercambiar saludos, apenas hablaban entre ellos. Bebían cerveza, tomaban refrescos y se dedicaban a observar a todas las mujeres que pasaban por la calle, solas, en pareja o acompañadas de sus esposos. Había esposas, jovencitas, jóvenes madres con sus hijos, mujeres que bajaban del tranvía rumbo al parque, otras que regresaban en carruaje y extranjeras que entraban o salían del gran hotel frente a ellos, ya fuera a pie o en automóvil. No apartaban los ojos de una para fijarlos inmediatamente en otra y la seguían con la mirada, estudiando cada movimiento o notando algún rasgo. El pecho, las caderas, la garganta, los brazos rosados y transparentes por los encajes de las mangas. Estaban aturdidos, embriagados por todo ese bullicio, por toda esa vibración de vida, por tanta variedad de aspectos, colores y expresiones, y retenidos en una ansiedad angustiosa de sentimientos confusos, pensamientos, remordimientos y deseos, ya por una mirada fugaz, ya por una leve sonrisa de complacencia que lograban captar de una u otra entre el estruendo de los vehículos y el denso y continuo parloteo que llegaba de las casas cercanas. Los 4 sentían, cada uno a su manera, la necesidad urgente de la compañía de una mujer, de esa conexión que solo una mujer puede ofrecer en la vida. Muchas de las mujeres que observaban ya brindaban ese amor, esa presencia y esos cuidados, quizás sin recibir a cambio la gratitud o el reconocimiento que merecían por parte de hombres desagradecidos. Apenas surgía esta duda en ellos por el aire triste de alguna, sus miradas se apresuraban a expresar una intensa angustia, una amarga condena o una piadosa adoración. ¿Y aquellas chicas jóvenes? ¿Quién sabe cómo estaban dispuestas y listas para dar la alegría de su cuerpo? Y debían, en cambio, desperdiciarse en una espera tal vez vana entre fingidas timideces en público y quién sabe qué ansias en secreto. Cada uno, con ese cuadro fascinante delante, pensaba en su propia casa sin esposa, vacía, lúgubre, silenciosa y abrumado por una profunda amargura, suspiraba. Filipo, el viudo, de baja estatura, pulcro, con su traje negro de luto aún sin una arruga, preciso en todos sus finos rasgos, como un pequeño hombre consentido por su esposa, acudía todos los domingos al cementerio a llevar flores a su difunta. Más que los otros 2, sentía el horror de su casa sofocada por los recuerdos, donde cada objeto, en la penumbra y el silencio, parecía seguir esperando a aquella que ya no podía regresar, aquella que lo recibía siempre con tanta alegría, lo atendía, lo acicalaba y le repetía con los ojos sonrientes cuánto estaba feliz de ser suya. En todas las mujeres que veía pasar por la calle, él intentaba captar la gracia de algún movimiento que le recordara la imagen de su esposa, no como era últimamente, sino como había sido en otro tiempo, cuando le había dado aquella alegría que esta otra, ahora, le despertaba punzante en la memoria, e inmediatamente apretaba los labios por el ímpetu de la emoción que le subía amarga a la garganta y entrecerraba un poco los ojos, como hacen al viento los pájaros abandonados en una rama. También en su esposa, en los últimos tiempos, había amado el recuerdo de las alegrías pasadas que ya no podían ser para él. Ninguna mujer lo amaría más ahora por sí mismo. Ya tenía casi 50 años. Para él la suerte había sido realmente cruel. Ver cómo le arrebataban a su compañera en ese momento, en el umbral de la vejez, cuando más la necesitaba, cuando incluso el amor, siempre inquieto en la juventud, comenzaba a valorar solo la tranquilidad del hogar fiel. Y ahora le tocaba sentir de nuevo esa inquietud fuera de tiempo, y por lo tanto ridícula y desesperada. A Carlos, su amigo inseparable desde hacía años, le había dicho varias veces: «Verdad sagrada, amigo mío, el hombre no puede estar tranquilo si no se asegura 3 cosas: el pan, la casa, el amor. Mujeres ahora encuentras. Puedo admitir también que en cuanto a eso estás mejor que yo por ahora.
La juventud, querido, es mucho más breve que la vejez. El soltero disfruta durante la juventud, pero sufre en la vejez. En cambio, el casado tiene menos disfrute al principio, pero más en el resto de su vida. Así que, como ves, el casado tiene más tiempo para disfrutar. Carlo, ahora un viejo soltero, empezaba a sufrir por el vacío de su vida, en una habitación alquilada, entre muebles comunes, ni siquiera suyos, pero al menos podía decir que había disfrutado a su manera en la juventud, y que había querido él mismo que su vejez fuera tan solitaria y sin el consuelo de cuidados amistosos y sin la costumbre de afectos. Sin embargo, quizás más cruel que la suya era la suerte de Mariano Groa. Bastaba con mirarlo, pobre hombre, para comprenderlo. Él, Filippo, aún tan desconsolado como estaba, encontraba sin embargo en sí mismo la fuerza para arreglarse, acicalarse, incluso para seguir recortándose los bigotes grises. Mientras que ese pobre Groa, ahí estaba, barrigón, desaliñado, con una mueca de perro mastín con gafas, descuidado, con una barba sin afeitar, quién sabe desde hace cuántos días, y con la chaqueta sin botones, el cuello arrugado, amarillo de sudor, la corbata sucia, anudada de lado. Miraba a las mujeres con una intensidad feroz, como si quisiera devorarlas, y de vez en cuando, al fijarse en alguna, respiraba con dificultad, como si tuviera la nariz apretada. Se movía haciendo crujir la silla y se colocaba en otra postura no menos feroz, con el pomo del bastón bajo la barbilla, hundido en la papada brillante de sudor. Sabía desde hacía muchos años que su esposa, una coqueta mujer de nariz respingada, con dos hoyuelos impertinentes en las mejillas y ojos vivos como los de un hurón, lo engañaba. Al final, un mal día, se vio obligado a admitirlo y se separó de ella legalmente. Se arrepintió de inmediato, pero ella no quiso saber nada más, contenta con las 200 liras al mes que él le pasaba a través del hijo, quien la visitaba cada 2 días. El pobre hombre estaba consumido por el deseo de recuperarla. Todavía la amaba intensamente, y sin ella ya no podía estar. No encontraba paz. A menudo el hijo, que dormía junto a él, al oírlo llorar con el rostro hundido en la almohada, se incorporaba sobre un codo y trataba de consolarlo con cariño. «Papá, papá». Pero a menudo Marco también se enfadaba al verlo ponerse nervioso así, y los días que tenía que ir a visitar a su madre, suspiraba cada vez que él empezaba a sugerirle qué decirle para conmoverla. El estado en que se encontraba, tan desatendido a su edad, su desesperación, su llanto, que no podía dormir y que ya no sabía cómo soportarlo ni qué hacer. Era un tormento para Marco. También era una vergüenza que lo desconcertaba por completo y lo hacía sudar frío. Más aún porque esos mensajes no servían de nada, ya que en varias ocasiones la madre, inmutable, le había hecho saber que no quería ni oír hablar del asunto. Y era una tortura cada vez que regresaba de esas visitas. El padre lo esperaba al pie de la escalera, jadeante, con el rostro enrojecido y los ojos angustiados, brillantes de lágrimas. Tan pronto como lo veía, lo asaltaba con preguntas. «¿Cómo está? ¿Qué te ha dicho? ¿Cómo la encontraste?» Y ante cada respuesta fruncía la nariz, cerraba los ojos y entreabría los labios, como si recibiera puñaladas. «¿Tranquila? ¿Tiene pareja? ¿Y tú qué le dijiste?» «Nada, yo». Y su padre se mordía las manos de rabia. Luego explotaba. «Aquí está el tonto que trabaja para ustedes. Sigan, sigan sin ninguna consideración por mí. Pero ¿no entiendes, por Dios, que no puedo seguir viviendo así? ¿Que necesito ayuda? ¿Que de esta manera me voy a morir? ¿No lo entiendes? ¿No lo entiendes?» «¿Pero qué puedo hacer yo, papá?» Se encogía de hombros Marco, al final exasperado. «Nada. Sigue», replicaba él conteniendo las lágrimas. «¿Pero no crees al menos que es una maldad hacerme morir así? Porque, ¿sabes? Me muero. Los dejo a los dos en la calle y pongo fin a esto». Se arrepentía inmediatamente de estos arrebatos y compensaba al hijo con palabras bonitas y regalos. Lo consentía, le brindaba grandes cuidados y no le importaba su propia ropa, sus zapatos, su ropa interior, con tal de que el hijo fuera bien vestido, impecable, y se presentara ante su madre cada 2 días como un modelo. Se conmovía a sí mismo con su bondad, no solo no correspondida, sino tampoco compadecida por nadie, más bien pisoteada por todos. Se consumía en su ternura, sentía realmente que el corazón se le deshacía en el pecho, apretado por la angustia, macerado por el dolor.
Era consciente de que nunca le había hecho el más mínimo agravio a esa despreciable mujer que lo había tratado así. Con los ojos llenos de lágrimas apenas contenidas, miraba ahora por la calle a cada pareja que le parecía vivir en amor y armonía. Se habría arrodillado ante cada esposa honesta y sabia que fuera la sonrisa y la bendición de un hogar, que amara tiernamente a su esposo y cuidara de sus hijos. A él, precisamente a él, le tenía que tocar una mujer como esa. ¿Quién sabe cuántas buenas había allí entre las que pasaban por la calle? ¿Cuántas lo habrían hecho feliz? Porque él no pedía mucho. Un poco de cariño, eso es todo. Con esos ojos que parecían feroces, suplicaba a todas las mujeres que veía pasar. Pero no buscaba obtenerlo de ellas, sino solo de una, de ella. Solo ella podía dárselo de manera honesta, pues estaban unidos por el lazo del matrimonio y tenía a su pobre hijo a su lado. Bajo la sombra de los grandes árboles del camino, esa noche, la vida bullía con un estremecimiento más intenso. Los dos amigos, Carlo y Filipo, seguían tardando en llegar. El aire, saturado de todas las fragancias de las aldeas cercanas, parecía brillar con un resplandor dorado, y todos los rostros de las mujeres, bajo los grandes sombreros atrevidos, sonreían iluminados por reflejos púrpuras. Ofrecían con esa sonrisa a la admiración y al deseo de los hombres su cuerpo delineado claramente por las prendas ajustadas. Las rosas de una florería cercana, detrás de Groa, exhalaban un perfume tan intenso que el pobre hombre se sentía aturdido por una embriaguez abrumadora, haciendo que todo ese bullicio de vida adquiriera ante él contornos vaporosos de sueño, despertándole casi la duda sobre la irrealidad de lo que veía, con los ruidos apagándose en sus oídos, como si vinieran de muy lejos, y no de todo ese maravilloso sueño allí. Al final, esos otros dos llegaron. Discutían entre ellos animadamente. Filipo, vestido de negro, estaba nervioso e inquieto, reaccionaba bruscamente, casi como por sacudidas eléctricas, y Carlo, alterado, intentaba calmarlo y convencerlo. Sí, 2 hermanas, 2 hermanas, déjenmelo a mí, todavía es temprano, ahora sentémonos. Groa les hizo una señal con los ojos a los dos para que no hablaran de esas cosas delante de su hijo. Luego, comprendiendo que ellos, tan emocionados como estaban, no podrían contenerse, se volvió hacia Marco y lo invitó a dar un paseo. El joven se puso en marcha, desganado, suspirando. Dio unos pocos pasos, se giró y vio que los tres, con las cabezas juntas, conspiraban misteriosamente alrededor de la mesita. Pero el padre negaba con la cabeza diciendo que no. Carlos, sin duda, los tentaba. Cuando después de media hora Marco regresó, Filipo y Carlo ya se habían ido. Su padre estaba solo esperándolo, en una soledad desesperada, con el rostro tan alterado y tanta angustia sombría en los ojos, que el hijo se quedó mirándolo, consternado. ¿Nos vamos, papá? Groa pareció no escucharlo. Lo miró. Apretó los labios con una mueca de llanto casi infantil, y su cuerpo se sacudió con sollozos ahogados. Luego se levantó, tomó al hijo por un brazo y lo apretó con todas sus fuerzas, como si quisiera comunicarle con ese apretón algo que no podía o no sabía decir. Y se marcharon. Marco se sentía atraído hacia la casa donde vivía su madre. Estaban a punto de llegar. Era allá, al final del segundo callejón, donde ardía la lámpara. Poco a poco se volvía rígido contra el brazo de su padre, quien, sintiendo la resistencia, lo miraba ansioso tratando de conmoverlo. Oh Dios, pensaba Marco, la misma historia, el mismo tormento. Subir, ¿verdad? Suplicar a mamá que finalmente se diera a ver a su padre, oír una vez más la misma respuesta. Y decidido frente al callejón, bajo la lámpara, se detuvo y le dijo a su padre: ¿Sabes qué, papá? No quiero subir. Groa miró al hijo con una mirada feroz. ¿Cómo que no? Y lo apartó suavemente sin añadir nada más. Dejado allí quieto en medio de la calle desierta, Marco, al principio un poco aturdido, tuvo de repente la impresión de que su padre se había alejado para siempre de él, como si hubiera saltado de repente allá, lejos, y que para siempre se perdería confundido, extraño entre los tantos desconocidos que caminaban por esa calle. Entonces comenzó a seguirlo de lejos, consternado. Lo siguió, sin ser visto, por las fuentes, los empedrados y por Plaza Nicosia. Al salir a la calle principal, se detuvo. Filipo y Carlos salían de un callejón oscuro, y el padre se unía a ellos. Filipo llevaba un pañuelo con borde negro sobre los ojos y lloraba.
Pero estúpido, ¿por qué? Gritaba Carlos sacudiendo a Filipo por un brazo. Tan bonita, tan encantadora. Y Filipo dijo entre lágrimas, imposible, no puedes entender, la santidad del hogar. Entonces Carlos se volvía hacia el padre. En la clara tarde de mayo, junto a las aguas del río que parecían retener la luz del día que ya se había desvanecido, se distinguían con precisión todos los gestos e incluso los rasgos del rostro de esos tres hombres inquietos. Carlo intentaba ahora convencer al padre del error de Filipo, quien seguía secándose el rostro a un lado. Mariano Groa miraba a Carlo con los ojos desorbitados, feroces. De repente lo agarraba por la solapa de la chaqueta, pero, antes de lanzarlo lejos, soltó un resoplido y saltó al pretil del margen, levantando los brazos. Marco, que había estado siguiendo a su padre desde lejos, rompió a correr con todas sus fuerzas. Al llegar, lo abrazó desde atrás con un grito desesperado. «¡Papá, no! ¡Basta!». Groa se quedó inmóvil, respirando agitado, con las manos temblorosas todavía en alto. Finalmente bajó los brazos y giró lentamente hacia su hijo. Sus ojos, llenos de lágrimas, buscaron los de Marco, como si esperaran permiso para rendirse. «Tal vez», murmuró con voz quebrada, mientras Carlo y Filipo se acercaban cautelosamente, «tal vez sea hora de escuchar a tus amigos y dejarla ir». Marco lo sostuvo en un abrazo firme mientras Groa se dejaba caer de rodillas, llorando en silencio. Aunque no lo dijo en voz alta, la sombra de lo que había estado a punto de hacer quedó flotando en el aire como una confesión tácita. No había respuestas claras, pero aquella noche, bajo la luz del río, algo en Groa comenzó a cambiar. El fin. Si te ha gustado este relato, no olvides suscribirte y darle me gusta para más contenido de literatura universal.